Vamos a conversar con la arquitecta Sina del Rosario. Sina del Rosario es viceministra del Ministerio de la Presidencia y nos va a hablar del plan de mitigación de sequía en la cuenca del río Yaque del Norte. Sin embargo, quisiéramos no solamente a la arquitecta plantearle una situación que le confesamos que no estamos muy claros en el papel, en el rol del gobierno frente a este tipo de situaciones. Se sabe que la función de un Estado es prevenir y también de mitigar o de resolver asuntos imprevisibles. Por ejemplo, en el caso de salud pública, cuando hay un brote de meningococcemia, inmediatamente se dice: salud pública oculta las cifras porque es la culpable de ese brote, o porque no vacunó, o porque no intervino a tiempo advirtiéndole los síntomas y signos que los médicos tienen que observar. Cuando vino la chikungunya, aquí inmediatamente los médicos que manejan las enfermedades de los mosquitos se pusieron alerta, pero no pudieron evitar el brote, porque el mosquito parece que es del DNI, es muy clandestino. Y a los médicos de Florida los sorprendió porque no tenían antecedentes de esa enfermedad. Entonces, la oposición es muy proclive a culpar a los gobiernos de situaciones que quizás sean culpables y quizás no. En obras públicas tenemos también un presupuesto de obras públicas de 12.000 o de 36.000 millones para la construcción, mantenimiento de obras públicas. Cuando viene una inundación a Moca y a Puerto Plata y se lleva el 20 o el 25% de el presupuesto de ese año. Ahora tenemos una sequía en la línea noroeste. Nosotros decimos que el sector privado puede hacer lo que siempre ha hecho, es las zonas de Monte Plata, de Samaná y de Miches, irse a la línea y comprar ganado flaco y engordarlo porque se va a morir en un mes. Y tradicionalmente hace 50 años se usa esa costumbre, se va en camiones, se le compra el ganado a esas personas por cabeza, no por peso, y se engordan. Entonces el de allá pierde menos porque pierde, pero no todo. Y ¿qué quieren? Quieren decir que se han perdido 150.000 cabezas y que el Estado tiene que pagarlas. Eso es lo que han venido aquí los sábados a contarnos. Ahora, la arquitecta nos va a contar cuál es el plan de mitigación. Mitigación no es curar, es bajar un poco la pérdida de la sequía. Adelante, arquitecta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días. Bueno, un gusto. A ver, como usted bien dice, la sequía no es algo que llega de un día y llega de improviso. Esto se ha estado monitoreando por la Oficina Nacional de Meteorología y por los organismos e instituciones que trabajan con el agua desde el año pasado. La sequía no empezó de golpe este año. Desde agosto del año pasado se iniciaron reuniones de alto nivel en la cual la Oficina Nacional de Meteorología iba evaluando y estudiando el patrón de lluvias que teníamos durante el año pasado, que fue bajo. Entonces, se sabe que esto no se origina, es una sequía regional, no solo nos está afectando a nosotros, también está afectando a Haití, a Cuba. O sea, esto es consecuencia del fenómeno El Niño, que se origina en el Pacífico. Entonces, esta sequía, hemos sentido quizás más el impacto, decía la directora ayer en una reunión, porque vino muy próxima a la última que tuvimos, que fue muy fuerte, también el 2014-2015. Ahora bien, como bien usted dice, hay medidas de mitigación. Estamos trabajando de manera interinstitucional desde el año pasado con algunas, digamos, acciones puntuales. Sin embargo, al inicio de este año, el ministro de la Presidencia convocó a todas las instituciones que forman parte de la Comisión para el Reordenamiento de la Cuenca del Yaque del Norte.
Esta comisión fue coordinada y conformada mediante un decreto en enero del 2018. Ahí están presentes el ministro de la Presidencia como aglutinador y coordinador, pero son parte activa el Ministerio de Medio Ambiente, está invitado el Ministerio de Agricultura, pero están también el INDRI, el INAPA, Corazán, que tienen todo el manejo del agua potable. ¿Eso es lo que llama la Mesa del Agua? No, la Mesa del Agua se coordina desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El Ministerio de Economía es parte de la CRIN también. Y esa Mesa del Agua tiene que ver con el recurso agua a nivel nacional y está tratando de coordinar e impulsar 2 marcos legales que tenemos pendientes de aprobación hace mucho tiempo. ¿Y es el INDRI quien preside eso? Porque las reuniones son en el INDRI. Se hacen en el INDRI, se hacen varias reuniones en el INDRI, pero el INDRI, como maneja las presas y como trabaja con los regantes, digamos que tiene una voz preponderante. Sin embargo, la Mesa del Agua se coordina desde lo que llamamos el MEPIT. Y sobre la cuenca, arquitecta, entonces, que usted está hablando, uno tiene la sensación de que está bien en Dajabón o cerca en Sabaneta puede haber problemas, pero el río no está seco totalmente. ¿Cómo se administra esa última porción de agua que debe irrigar el arroz, por ejemplo, y el canal? El río no está seco, pero sabemos que el río tiene algunos problemas. El río nace en la cuenca alta. En la cuenca alta, usted decía la mitigación de la sequía. Nos han explicado que se está abordando un plan de acción de mitigación de sequía que es un protocolo estándar, lo tiene la FAO, y que tiene que ver ante todo con asegurarnos de que la población tiene agua potable para consumo. El primer, digamos, componente es, mitigar la falta de agua potable para consumo humano y alimento, porque van relacionados. El segundo componente es tratar de abordar la falta de agua para los animales y el ganado. Y el tercer componente, entonces, ya vienen los medios de vida de las comunidades y están interrelacionados, como usted hablaba del ganado. Entonces, el río tiene agua, sin embargo, sabemos que ese río tiene varias derivaciones. La cuenca del Yaque es bastante grande, es el 15% del territorio nacional. Tiene todo el tema de captación de agua en la cuenca alta, pero el consumo es intensivo en la cuenca baja. Y es en la cuenca baja donde también hay desperdicios en el manejo del agua, tanto del agua potable como del agua de producción, el agua de riego. Entonces tenemos varias situaciones. Los canales no necesariamente están llegando con el debido caudal, pero hay otras subcuencas en el río, que no solamente es el Yaque del Norte, tenemos el Guayubín, el Ámina, o sea, hay varias subcuencas que también se están trabajando. Las lagunas que se llenan con agua que vienen de los canales, en algunos casos con derivaciones de tuberías que no era el debido, ¿verdad? Se está utilizando en algunos casos agua potable para ganadería y agricultura, y eso es irregular. Entonces, el primer, digamos, deber o objetivo del agua potable es el consumo humano, y ese es el primer paliativo. Hay comunidades, sobre todo en Santiago Rodríguez, que como usted bien dijo, la ganadería, esa es una provincia que vive básicamente de la ganadería, pero le falta agua a la población, pero le falta agua también al ganado. El gobierno ha estado supliendo a través de un sistema, digamos, que se ha instalado y coordinado por el INDRI y por el INAPA, y se han servido más de 545.000 galones de agua potable solamente mediante el uso de camiones. En todo esto, desde el 30 de enero hasta el 10 de marzo. Más de 2 millones de agua con camiones del INDRI y con agricultura, pero a la vez el Ministerio de Agricultura está haciendo uso de camiones cisternas del INDRI, están llevando melaza, caña, pacas de alimento para ganado, porque ciertamente hay un problema con la ganadería y son unas provincias que cultivan poco. Ahora, usted mencionó otro tema, los cultivos. Hay arroz que ya está en fase final de cultivo, no se va a perder. Ahora, hay unos cultivos que en agosto se anunció que no cultivaran, que no sembraran. Sin embargo, algunas comunidades sí optaron por sembrar. Entonces ahí tenemos un problema, porque también es un poco de decisión particular de algunas personas que ante una alerta muy concreta de que hay sequía y de que no va a haber agua suficiente para ciertos cultivos, no lo siembran y aún así lo hacen. Entonces ahí ya hay una decisión particular de algunos. Sí se está trabajando, ya hay arroz que está presto a ser recogido y está generándose, digamos, que todo un proceso con agricultura usted sabe que el arroz se cultiva, pero cuando se pela, la cáscara sirve para alimento para ganado. Se está tratando de que todo lo que son restos de los cultivos se pueda quedar en la misma región para alimento. Ahora, hay unas comunidades muy impactadas, sobre todo en la zona costera de Montecristi. Ahí hay unas 25 comunidades a las que se les dio prioridad,
Prioridad porque no tenían en estos momentos ni agua potable ni medios de vida, muy irónico porque están muy cerca del mar, pero no tienen agua para consumo humano ni para los animales. Y esas fueron las priorizadas. ¿Y cuál es el informe de la región sur? En la región sur, básicamente, yo no trabajo y el ministerio no está involucrada para la región sur. Sin embargo, ayer hubo una reunión de alto nivel encabezada por el señor presidente, con los ministros y todos los directores generales. El INDRI y el Ministerio de Agricultura son los que están trabajando enfocados en la región sur. Y están trabajando tanto la provincia de Barahona y todo su entorno como el Yaque del Sur, pero también San Juan de la Maguana y hasta Elías Piña. Y están también trabajando. Están empezando a regular tanto el tema de la presa de Sabaneta, tienen que hacer unos trabajos de mantenimiento de algunos canales, están, digamos que, monitoreando y regulando cómo se le da vertido de agua a algunas presas, controlando. Todavía tenemos mucha agua en las presas, pero tenemos que ser precavidos. La sequía pinta que por lo menos 2 meses más vamos a tener sequía. Esos son los pronósticos. Entonces, todos como ciudadanos tenemos que tomar medidas, tenemos que ahorrar agua, tenemos que ser, digamos que, cuidadosos y cautelosos en el uso que damos desde el agua urbana, que nos va a impactar, pero también en la zona rural, por los medios de vida. Arquitecta, 3 cosas. Usted es viceministra de Hábitat y Desarrollo Local del pero de Ministerio la presidencia, no es ni de medio ambiente, ni de la mesa del agua. No. El objetivo de la conversación es hacerle ver al país, primero, que la presidencia de la República está tomando las medidas de mitigación de la sequía frente a un problema que no creó la presidencia ni el país. Pero segundo, también nos habla de que se les advirtió a alguien que iba a venir el problema. Esa advertencia y el gasto que provoca ahora mismo la sequía, porque usted dijo que están mandando melaza, están mandando comida, eso no estaba en el presupuesto. ¿De qué ministerio? Pero recuérdese que en cada presupuesto anualmente cada ministerio tiene unas partidas para contingencias, tiene partidas que son para imprevistos. Entonces, en el caso de la Comisión para el Ordenamiento de la Cuenca del Yaque del Norte, es muy interesante porque tenemos una alianza público-privada. No solamente está el gobierno, también hay asociaciones sin fines de lucro de la región Cibao, está PEDI, pero también está Plan Sierra. De hecho, la conducción de la dirección ejecutiva la lleva Plan Sierra. Y a Plan Sierra se le han coordinado recursos para que pueda hacer adquisiciones y contrataciones y acciones efectivas sin tener que hacer muchos de los procesos que implicaría justamente esto. También el sector privado. El gobierno ha pasado 20 millones de pesos ya a través de fondos especializados del Departamento Aeroportuario. Y con esto se están haciendo muchos de los trabajos de contrataciones de palas de retroexcavadoras para limpieza de lagunas y canales, pero también para trabajar con las brigadas que están haciendo las limpiezas de estas infraestructuras y también las limpiezas de los drenajes que llevan a las lagunas y a los canales. Hay que hacer unos trabajos de limpieza de residuos sólidos que van por los canales, que no debería ser. Se están desconectando conexiones irregulares que hay a las redes matrices de agua potable, porque el agua potable debe ser para consumo humano. Ahora, el agua de los canales de riego es la que debe ser para agricultura y ganadería. Se tienen que hacer contrataciones, se han hecho adquisiciones de motobombas, pero también hay un proceso muy interesante que no le hemos mencionado, que ha provocado la sequía también, que tiene que ver con la cuenca alta y los pinares. Y ahí es que entra un segundo elemento que se ha hablado mucho en la prensa, del escarabajo del pino. Entonces ahí hay todo un equipo humano del Ministerio de Medio Ambiente con Plan Sierra, con algunas empresas que están en el combate a ese escarabajo. Solamente hay 23 brigadas que se están trabajando coordinadas entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión del Ordenamiento del Yaque del Norte, y van a entrar 20 brigadas más asumidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Lo interesante es que de 1.400 afectaciones identificadas, y aquí nos ha apoyado digamos que Defensa, con un equipo de tecnología y drones para identificar las afectaciones, porque se ve desde el aire por el color que toma el pino, la planta, y luego se lleva hasta el lugar y se cerciora que si ciertamente es afectación por el escarabajo o es simplemente impacto de la sequía. Y el Ministerio de Defensa también tiene unos puntos de control. Y tal vez en las actividades agrícolas o quizás
actividades de recolección de madera o de algún tipo de tumba y quema, que son todavía algunas prácticas que prevalecen. ¿Eso está bajo control? Eso en esa zona está bastante bajo control. Fíjese que no solamente se está trabajando con tecnología, con drones permanentemente, está el Ministerio de Defensa apoyando allá con equipos especializados. Plan Sierra tiene un sistema de información geográfico que van identificando donde hay cada afectación y se va por tierra. Además, el Ministerio de Defensa ha establecido 9 puntos de control. Eso quiere decir que la madera que se tiene que tumbar por esto tiene que tener, hay un protocolo para poderla sacar de ahí, porque la madera no solo, en ese caso, el pino afectado, hay que quitarle la corteza, esa corteza hay que quemarla y entonces esa madera sí se puede ya procesar, pero esa madera tiene que tener un protocolo para salir de la zona de afectación, para evitar justamente alguna práctica indebida. Concomitantemente con las medidas de precaución y la inducción del proceso, no se puede plantear una modificación de la siembra. Porque decirle a una gente no siembre arroz, puede decírsele simultáneamente siembra tal cosa. Sabemos que sobre el arroz se nos avecina un conflicto muy grande. El arroz cubre la mayor superficie de siembra del país y consume la mayor cantidad de agua de siembra del país. Es cierto que emplea también la mayor parte. Y es el principal alimento del país. Y es el principal alimento del país. Hay cosas de esas que no van a variar. Pero hay un compromiso internacional con el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica y Norteamérica que hace que se va desgravando el arroz y se van admitiendo cuotas mayores de importación con costos tan altos como tiene la producción arrocera dominicana. Entonces, pienso que podría concomitantemente con las medidas de mitigación inducirse al que no puede sembrar, al que no debe sembrar, a que siembre otra cosa que pueda sembrarse con menos agua. Yo creo que el Ministerio de Agricultura está trabajando en esa línea. También hay un tema cultural importante. El tema de los patrones culturales son difíciles de cambiar y difíciles de reorientar. A veces quien se ha dedicado toda su vida a un tipo de actividad productiva le da trabajo. De hecho, se necesita también con lo que se cultiva para alimento del ganado, porque hay experiencias en otros contextos de que no siempre, por ejemplo, en zonas áridas, el pasto no crece. Entonces, lo que se le alimenta al ganado puede ser otra cosa. Hay toda una propuesta de trabajar. Sí, pero eso último que usted dice, arquitecta, no es de aquí. Nosotros tenemos 3 o 4 capitales de América que han sido construidas sobre ruinas de catástrofes y vuelven y hacen en el mismo sitio. Así mismo. Entonces, yo creo que la cultura, eso que usted ha dicho, la cultura es básico, no hay quien los cambie. Nicaragua 2 veces, El Salvador, no hay quien le quite eso. Bueno, aquí por lo menos aprendimos. La Vega y Asua, cuando las destruyeron en la colonia, los terremotos, las rodamos. Entonces quizás aquí y Santo Domingo por la playa. Y Pajarito lo pasaron petelado. Así que de pronto sí podemos. Quisiera saber si el país tiene la capacidad para hacer frente a la actual crisis, que se prolongará durante 2 meses, o se va a recurrir a la ayuda, la colaboración de organismos internacionales. No, hasta ahora lo que tenemos es un plan de mitigación de sequías y tenemos los recursos para hacerlo. Estamos evaluando y monitoreando los patrones, las previsiones que hay de lluvia y demás. Por ejemplo, hay zonas del país, el país entero está afectado, pero hay zonas menos afectadas que otras. Hasta ahora sí tenemos los recursos y se va a seguir trabajando intensivamente y de manera coordinada. Bien, para despedirnos, ¿es un caso grave que está bien atendido por los médicos? Por los médicos. Bueno, por los médicos que es el gobierno. Hasta ahora sí, y creo que hay un seguimiento exhaustivo al más alto nivel. Entonces, periódicamente se están monitoreando cuáles son los resultados, qué es lo que está faltando y cuáles son las medidas que siguen. Entonces, yo creo que hasta el momento sí, pero creo que también hay que hacer un llamado a la población de que sea consciente en el uso del agua. Nosotros aquí no producimos ni ganado, no sembramos, pero nosotros tenemos que ahorrar agua. Bien. Gracias. Le damos las gracias a la arquitecta Sina del Rosario, viceministra de la Presidencia, del Ministerio de la Presidencia, que nos ha hablado del plan de mitigación de la sequía de la cuenca del Yaque del Norte. Hay muchas llamadas, pero realmente ella la ha contestado, como por ejemplo, si está lloviendo donde nace el yaque, ¿por qué no hay agua donde termina el yaque? Porque en el camino
en el camino tenemos acueductos, presas, reguíos, alimentos, es decir, el trayecto del Yaque es muy largo, es media isla. Gracias, arquitecto. Gracias a